Buenas, buenas. Pues bueno, aquí estamos en un nuevo video en el cual te voy a platicar un poquito de la experiencia de cómo revisar un correo de alguna colaboración, ¿no? Supongamos que tú eres un streamer, un youtuber, alguien que se dedica un tanto a las redes y le llega un correo de alguna persona, de alguna empresa, de alguna fábrica, no sé cómo decirle, en donde te dice que quiere colaborar contigo, que te manda un archivo. Más o menos te voy a dar unos consejos de cómo revisar todo esto para que no caigas o que sea más difícil caer en una estafa, ¿no? Número uno, revisar el remitente, bueno, revisar el correo del colaborador. Esto lo puedes hacer directamente desde tu celular, puedes hacerlo directamente desde la página web, desde una computadora. En el remitente, por así decirlo, ¿no? Si te está contratando Disney, asegúrate de que el correo, por ejemplo, sea colaboración disney@disney.com. Lo que va después del arroba debe de ser prácticamente, o podría ser un detonante para ver si algo es ficticio o si es algo totalmente real. ¿A qué me refiero con esto, no? Voy a poner un ejemplo conmigo. A mí me han llegado pues cooperaciones falsas en donde prácticamente te das cuenta en este apartado. Por así decirlo, te dicen soy de Disney y en el correo dice promoción disney@disney123.com. O sea, si es un correo de Disney, ¿por qué dice disney123.com? El 123 ya da como, te delata de que es un correo falso, ¿no? Y al momento de ver todo esto, te recomendaría que borres el correo, lo archives y prácticamente no le hagas caso. Al momento de que tú contestas un correo como estos, ya saben que ese correo al que mandaron es real, que existe una persona real atrás de este correo que te llegó a ti, y por lo tanto te van a seguir molestando y molestando y molestando, ¿no? Ahora, como segundo punto, revisar el asunto del correo, ¿no? Que vaya acorde con lo que te está diciendo. O sea, si tú eres una persona que se dedica, no sé, yo por ejemplo, en mi red social me hago llamar Yolo Android y en el correo dice promoción, youtuber, colaboración 2023, TikTok, queremos colaborar contigo. O sea, yo sé que me dedico a YouTube, que no tengo ninguna cuenta de TikTok, que no tengo ninguna cuenta de Instagram, más que puro YouTube, ¿no? Aquí hay algo que no me cuadra, o sea, están buscando a alguien de TikTok, teniendo en cuenta de que yo no tengo ninguna cuenta ahí. ¿Por qué me está llegando esto a mí? O sea, ahí ya sería un punto a descartar, un segundo, ¿no? Pero aquí es un punto medio y un punto no, o sea, puedes descartarlo y puedes que no. Con el siguiente ya más o menos como que sí. El cuerpo del correo, que vaya acorde a lo que te están diciendo. En el cuerpo del correo me refiero a lo que va ya después, el gran texto que viene, por así decirlo. Yo que me hago llamar Yolo Android, de que diga, por ejemplo, estamos buscando al señor Yolo Android para hacer una colaboración en YouTube de su canal, queremos hacer una promoción. Ok, va de acuerdo conmigo. Están dándome información real de lo que yo soy en redes sociales, ¿no? Ahora, supongamos que en el correo viene: hey amigo, estamos colaborando con varias personas en México, te nos hiciste bastante familiar, tu contenido de cocina es bastante oportuno para nuestra oportunidad de promocionar un producto. Yo no hago contenido de cocina, yo no hago nada de eso. O sea, ahí sería un punto a favor, un punto en contra. Pero como te digo, estos son puntos que puede delatar a alguien y puede no delatarlo. O sea, puede que te estén buscando para otra cosa, que no te dediques, pero pues ya dependerá, ¿no? Ahora sí, los puntos más importantes en cuanto a este video que te podría recomendar: verificar los links o enlaces del correo. Antes que nada, no vayas a abrir ningún enlace que venga en el correo que no conozcas prácticamente. ¿Por qué? Porque en el correo puede venir www.google.com, pero este es un disfraz. En un correo tú puedes disfrazar un link, por así decirlo. Puedes poner un sitio malicioso y ver o modificarlo para que solo se vea www.google.com. Al momento en el que tú le das clic, te va a mandar al sitio malicioso, te va a meter virus, te va a meter un ransomware, te va a meter absolutamente de todo. Así que no abras links a menos de que verifiques. ¿Cómo verificas esto? En una computadora, en la página web, al momento de poner el cursor sobre el link, abajito te aparece a qué página va dirigido esto, ¿no? Al momento en el que tú veas que no te está mandando a la página que dice ahí, mándalo también lejos. O sea, ese es un detonante de que esto es un fraude, esto es una estafa, te quieren estafar, te quieren robar contraseñas. Mándalos por allá. En caso de que tú hagas esto en un teléfono,
al momento de mantener presionado el link en el, pues sí, el link del correo con el dedo, te va a decir a qué página te va a llevar eso. Si es una página diferente a la que tú estás viendo ahí, mándalos por allá. El correo pues es prácticamente, puede decirse que es fraudulento. Ahora, abrir archivos adjuntos al correo. Este también es un punto muy importante. Hay veces en donde te dice, ya estamos quedando contigo, te mandamos el contrato, puedes abrirlo, aquí está la contraseña, y básicamente pues es eso, ¿no? Tú descargas el archivo, lo abres sin saber. En primer paso, no descargues ningún archivo antes de verificar los pasos anteriores. ¿Por qué? Porque hay archivos que te disfrazan, ¿no? Pueden ponerte un archivo que se vea como un PDF, pero al final del archivo viene una extensión que se llama SCR. Sí, SCR, que básicamente pues vas a darle como control a tu computadora al abrir ese archivo, ¿no? Te van a disfrazar pues los archivos, por así decirlo. ¿Puedes descargar los archivos? Sí, pero no los vayas a abrir al momento hasta que hayas verificado las extensiones antes de abrir el archivo. ¿Cómo verificamos las extensiones? Es lo que viene al final del archivo, ¿no? Si es un PDF, que sea .pdf. Si es un Word, que sea .word, que es un archivo comprimido .rar, .zip. Si ves una extensión demasiado rara que no conoces, como por ejemplo esta que te acabo de comentar, que es .scr, mándalos por ahí. Es un correo fraudulento, te quieren estafar. Ya estoy diciendo esto muchas veces. Ahora, ¿cómo abrir estos archivos de forma segura, sin que te vayan a hackear, sin todo esto? Lo que te recomendaré aquí, si tienes un poquito de conocimiento en cuanto a la informática, puedes abrir algo que se llama máquina virtual en tu computadora, ¿no? Ya seas de Windows, ya seas de Mac, de lo que tengas. Con una máquina virtual es como tener una computadora dentro de tu computadora. Okay. De esta computadora que teníamos dentro de nuestra computadora, vamos a abrir ese archivo, o podemos abrirlo con total seguridad, ya que si se llega a infectar, solo se va a infectar este lado de acá, y tu computadora real, la física, pues prácticamente no le va a pasar nada, ya que están pues separadas pero unidas a la vez, ¿no? No sé si me estoy dando a entender. Esa es una forma bastante segura de abrir este tipo de archivos. Por si te da curiosidad de todo esto, lo puedes hacer, es algo totalmente seguro. En Windows hay una función que se llama Windows Sandbox o Windows Caja de Arena, que básicamente te da esto: crear una computadora nueva dentro de tu computadora, y desde ahí mismo puedes abrir los archivos, puedes ver si realmente es un contrato lo que te están mandando. En caso de que ya veas que está infectando esa computadora, simplemente la eliminas, te quedas con tu computadora física, y básicamente pues ya quedaría solucionado esto, ¿no? Esto, ¿por qué te lo digo? Como te recuerdo, hay bastantes personas que disfrazan archivos, ¿no? Te mandan un archivo que se ve como un PDF, pero al final de cuentas es un archivo .exe, un ejecutable que al momento de abrirlo te va a meter virus, te va a meter archivos maliciosos, en pocas palabras, ¿no? Y básicamente creo que estos son los consejos que te podría dar en cuestión a si te llega un correo, que ya me estoy viendo bastante oscuro. Si te llega un correo de cooperación y tú no eres bastante conocedor del tema, son consejos que te podría dar, que yo he adquirido en base pues al tiempo que he estado aquí, ¿no? Ahí está, mira, ya me veo con brillo. Y bueno, pues esto ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte, y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Recuerda que mi nombre es Jorge Romero, y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Adiós.